Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Es un enorme placer estar en este conversatorio organizado por la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Yo les doy la bienvenida en nombre de la Junta Ejecutiva de la Federación y es un verdadero placer presentar además este evento en el que hoy contamos con participantes de lujo que generosamente han donado su tiempo para darle forma a un evento que nos llena de orgullo. Saben todos y todas el tremendo flagelo que es para la niñez el abuso sexual y justamente hemos convocado a dos personas que se han caracterizado durante su vida profesional por el trabajo en pos de erradicar este tremendo daño hacia la niñez. Carlos Rosansky desde la justicia, Susana Toporosi desde el campo de la salud, en definitiva, luchadores que han dejado huella y que van dejando huella en todo en toda la tarea que cotidianamente realizan. Vamos a empezar con Susana Toporosi. Susana es psicóloga de amplísima trayectoria, que es conocida. Yo creo que no tiene mucho sentido que leamos su currículum, que en todo caso pues lo publicaremos en las redes de nuestros en las redes nuestras. De Susana sí vamos a destacar que ha escrito el libro En carne viva, que es un libro imprescindible, un libro, como dijo Carlos Rosansky en su presentación, es un libro diferente, un libro que muestra enfoques inéditos sobre el abordaje del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, y sobre todo con algunas cuestiones no trabajadas hasta ahora en relación a la adolescencia. Así que, Susana, agradecidísimo de todo corazón, en nombre mío, en nombre de la PEPRA, y tenés la palabra para darle apertura al conversatorio. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Realmente muy agradecida por la invitación a FEPRA, a Jorge Garaventa, y bueno, una alegría de poder encontrarnos con todos ustedes y todas también en un día muy importante para tomar conciencia de las luchas que tenemos que implementar para erradicar la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Mi participación va a ser sobre todo desde el terreno de algunas cuestiones en relación a la clínica de estas problemáticas. El abuso sexual infanto-juvenil no es solo un tema de salud, sino es el resultado de un entramado sociopolítico, económico, subjetivo. Por eso inclusive nos planteamos si las evaluaciones para comprender la situación subjetiva en la que se encuentra un niño, niña o adolescente abusado o abusada, pueden ser llamados solamente diagnóstico, si quienes han padecido este atropello a sus derechos pueden ser llamados pacientes o se los debería nombrar también como afectados, como planteaba Silvia Bleichmann en relación a los traumatismos de quienes habían sufrido una catástrofe social. La idea que subyace es no psicopatologizar los efectos de cómo se construyen las subjetividades en una cultura marcada por grandes desigualdades, en las que
los más sometidos enferman y padecen muchísimo por eso. Tampoco llamarlos víctimas, ya que eso coagula en un lugar pasivo del cual pretendemos que se libren a partir de nuestras intervenciones. El abuso sexual infanto-juvenil transita en el interior de relaciones de poder entre clases sociales y entre géneros que tienen por un lado lo instituido, que es la desigualación naturalizada, y por otro lado las luchas del feminismo y de movimientos sociales y políticos que intentan desnaturalizar el dominio de los poderes económicos. En efecto, el abuso sexual infanto-juvenil es un analizador de la sociedad capitalista y patriarcal. Como sostiene Juan Carlos Volnovich, hay un capitalismo patriarcal que triunfa cuando logra su inscripción inconsciente. Ha quedado a la vista, cada vez más, y sobre todo en la pandemia, que la función que tiene que cumplir la cultura de contener y regular las pulsiones de los sujetos en la economía de mercado que domina el mundo está quebrada. Cada uno o cada una podrá tener fantasías sádicas. El problema es si la cultura no regula las acciones sádicas intersubjetivas. Y es así como crecen abusos, tratas de personas, consumo de pornografía infantil y muchas otras cuestiones similares. Estamos en el terreno de una clínica de lo traumático. Se produce un traumatismo cuando el psiquismo no puede incluir con los modos habituales que tiene para procesar todo lo que intenta desde afuera del yo. El monto inmanejable de estímulos desborda el psiquismo desde adentro y desde afuera. Antes de continuar con esta clínica, quisiera plantear también que la violencia sexual es entonces un problema político. Cada agresión sexual en el abuso sexual infantil es un ataque a cuenta del patriarcado dirigido a toda la sociedad para mantener ese orden de poder. El riesgo sería despolitizar lo que sucede y que apareciera cada abuso, por ejemplo, como un problema individual o, como nos dice también Rita Segato, un espectáculo para los medios. Se emite un mensaje de dominio de territorio sobre el cuerpo de los y las considerados más débiles, y cada abuso sexual reafirma ese dominio para resultar disciplinador para el resto. Por eso, la salida para desarticular estos poderes no pueden ser individuales, sino colectivas, y no se puede pelear cada violencia por separado, sino ver cómo se articulan con otras que visibilizan la destrucción de la naturaleza y la vida humana y animal, el forzamiento a condiciones que llevan a que millones permanezcan sin viviendas, el envenenamiento del agua, la tala de bosques, los incendios forestales provocados, etc. Vamos entonces a la clínica ante la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Es una clínica que, si la pensamos desde el psicoanálisis, implica un o una psicoanalista trabajando con situaciones de alta violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, en las que el terapeuta practica la abstinencia, pero no puede ser neutral. Muchas veces, en un entorno tan patriarcal como el que plantea nuestra justicia, y seguramente Carlos se va a referir a eso, y en el que el niño deberá soportar revictimizaciones múltiples, entre ellas la llamada revinculación con el padre abusador, no es algo menor que su terapeuta le crea
y que el ámbito del tratamiento se convierta en un espacio subjetivante que a veces es el único en el que el terapeuta pueda nombrar quién fue el que produjo el daño, quién fue el dañado, y pueda reconocer el valor de los pedidos de ese niño o niña que habitualmente no quiere saber nada de volver a ver a quien lo victimizó. Como les decía antes, estamos en el terreno de una clínica de lo traumático y se produce un traumatismo cuando el psiquismo no puede incluir con los modos habituales que tiene para procesar todo lo que ingresa desde afuera del yo. El monto inmanejable de estímulos desborda el aparato psíquico desde adentro y desde afuera. Lo primero que provoca ese traumatismo es un cortocircuito. No permite articular. La necesidad del sujeto de entender es fundamental. Eso que ingresó, que no puede ser articulado, queda como un cuerpo extraño. No se puede ligar, no se puede entender el sentido, no se puede calmar, solo se puede evacuar. El psiquismo funciona requiriendo evacuación inmediata de eso ajeno y molesto. Lo repite una y otra vez en busca de procesamiento. Esas son las compulsiones. O sea que estamos muchas veces en una clínica frente a las compulsiones. Por ejemplo, la que llevamos con los adolescentes con conductas sexuales abusivas. Hoy crecen las consultas por adolescentes con estas conductas. En los lugares públicos de atención, una creciente consulta por varones de entre 12 y 17 años que han tenido conductas sexuales abusivas con niños o niñas, primitos, sobrinos, vecinos, y en muchos casos hermanos o hermanas menores con los que conviven. ¿Qué son estas conductas? Un adolescente obliga a un niño o niña y lo somete a realizar algo que no desea o que siente que no puede elegir. Puede suceder de una manera aislada o de manera repetida. Se instala una situación sometedor-sometido. Lo que está en juego es el ejercicio del poder de uno sobre el otro. Suelen estar asociadas a agresión o motivación por dañar a otro u otra, por enojo, envidia, venganza, etc. El niño receptor manifiesta dolor, daño, desagrado o queja durante la práctica y miedo y evitación después. Esto se puede producir no solo entre un adolescente y un niño o una niña, sino a veces también entre niños de edad similar o incluso por parte de alguien menor a alguien mayor bajo el efecto del dominio. Despierta angustia en quien no pudo evitar quedar sometido. Puede ser relatado a un adulto cercano siempre que haya alguien en quien confíe que lo va a escuchar y le va a creer. Lo que hemos encontrado en estos adolescentes, después de trabajar varios años con ellos, son que estos adolescentes con conductas sexuales abusivas, lo que encontramos es que las actuaciones sexuales en su adolescencia podrían dar cuenta de un ejercicio de poder a través de la sexualidad como intentos de reafirmar una identidad viril bajo el modo de masculinidades hegemónicas, cuando las condiciones familiares y sociales fallaron como soportes identificatorios. El adolescente no se siente mirado, considerado, reconocido, se siente nadie y recurre a un ejercicio de poder sobre alguien considerado más débil para empoderarse frente a la sensación propia de debilidad. Algunas hipótesis habituales, como la de que fue sometido en su infancia a una situación de abuso sexual por parte de un adulto, a veces no se corroboran en la clínica. Trabajando con estos adolescentes, lo que sí se encuentra es una diversidad de situaciones de deprivación, un narcisismo primario que se constituyó con un déficit de narcisización
por parte de sus adultos criadores, situaciones de violencia y sobre todo la ausencia de reconocimiento por parte del adulto en función de padre. Un padre que lo abandonó y por Facebook se enteró que tiene otra familia con otros hijos. Un padre que no lo visita hace años porque emigró, pero cuando viene de visita le habla solo al hermano mayor y a él ni lo mira. Un padre que duda de su paternidad con respecto a ese hijo. El reconocimiento del padre y también desde lo social, de otros referentes como docentes o líderes comunitarios resultan muy importantes en la adolescencia. Las descalificaciones, humillaciones y desconocimientos por parte del padre o sustitutos obstruyen movimientos identificatorios. Los padecimientos de estos adolescentes con conductas sexuales abusivas ligados a traumas infantiles, muchas veces estos chicos también padecieron situaciones muy traumáticas en relación a lo social, derivan luego en ellos mismos en conductas producto de compulsiones que toman la forma de órdenes que los obligan a someter a otros en la medida en que la compulsión los somete a ellos. Necesitan armar una escena en la que su yo tenga el dominio de la situación que no tuvieron cuando se sintieron sometidos. Por ejemplo, cuando ellos fueron abusados en la infancia o en otras situaciones de sometimientos graves. Y el modo que toman esas escenificaciones es someter a otro. Eso traumático puede ser procesado y transformado en una experiencia solo en el interior del vínculo con otro que lo aloje. Si no, solo hay repetición compulsiva en búsqueda de entender algo que vivió, pero que no logra esa articulación dentro del psiquismo como para dejar de repetirse, y puede perdurar como compulsión en el aparato psíquico mucho tiempo. Desde mi posición y desde lo que yo entiendo, la categoría de abuso sexual debe ser reservada para la intromisión de la genitalidad del adulto en el cuerpo y el psiquismo del niño, niña o adolescente, quienes no están aún en condiciones de entender y de poder consentir al tratarse de una relación asimétrica. En caso de que el perpetrador fuera un adolescente y no un adulto, debemos tener en cuenta que el adolescente está aún realizando trabajos de constitución psíquica. Sin duda, los efectos en el psiquismo del niño pequeño que fue violentado puede resultar igualmente traumático que los del abuso sexual por parte de un adulto. Si bien deben ser responsables por sus acciones, sabemos que la adolescencia es el momento más importante en la búsqueda de identidades. ¿Quién soy? Otorgarle una identidad de abusador sería una ruta facilitadora para que terminara haciéndolo, sin ofrecer la oportunidad para que esto se encaminara de otro modo. No es lo mismo decir que tuvo conductas abusivas que decir que es un abusador. Esto mismo rige para los adolescentes que en las escuelas secundarias, a partir de la resignificación de conductas que en el pasado habían estado naturalizadas, vivieron escraches y fueron llamados abusadores. Las escuelas secundarias fueron grandes cajas de resonancias de los cambios entre los géneros, algunas escuelas, sobre todo de las grandes ciudades. En los últimos años, las adolescentes habían comenzado a problematizar el modo en que se producían los intercambios entre chicos y chicas dentro y fuera de la escuela. Los modos de la seducción, los juegos de la sexualidad, las diferencias entre seducción y violencia. El cuestionamiento de los modos binarios del género, femenino-masculino, heterosexual-homosexual, las preguntas por las identidades y sexualidades, flexibilidad y movilidad que podría dar como resultado una identidad fluctuante, maternidades, paternidades adolescentes e interrupciones de embarazos, las formas que toma la violencia sexual y las formas de la violencia de género.
todos estos temas muy importantes y que, por suerte, cada vez más pueden ser abordados desde la educación sexual integral también. Las adolescentes se agruparon constituyendo organizaciones de chicas en esas escuelas que tenían como objetivo empoderarse para nombrar y sancionar conductas patriarcales de los varones pares. Perdón, pero me parece que voy a prender la cámara. Se apagó recién, ¿eh? Sí, Igual te sí. quedan unos 5 minutitos, ¿puede ser? Sí, perfecto, perfecto. Bien. Entonces, las adolescentes se agruparon constituyendo organizaciones de chicas que tenían como objetivo empoderarse para nombrar y sancionar conductas patriarcales de los varones pares. Eran ellas las que habían soportado un padecimiento profundo por haber quedado durante generaciones en un lugar de subordinación. Los varones que ejercían algún gesto de insistencia o algún tipo de presión para imponer sus condiciones con las chicas podían quedar señalados como abusadores y no podían ingresar ni a las fiestas, ni a las columnas de las marchas, ni a otros espacios colectivos que a partir de ese momento quedaban bajo el derecho de admisión de ellas. Los varones señalados quedaban escrachados en una lista negra que circularía por las redes sociales. Deberían aceptar que fueron abusados y debían pedir disculpas, pero tanto si lo aceptaban como si no lo aceptaban, ya que no se consideraban tales, quedaban sancionados, siendo separados de la participación colectiva. En las denuncias que se realizaban en las escuelas secundarias dirigidas a varones adolescentes que habían tenido en el pasado una conducta leída en ese momento como ejercicio de poder sobre una chica, característica del rol masculino de género tradicional, se los nombraba como abusadores, confundiendo esa categoría que es exclusiva para la intromisión de la sexualidad genital adulta en el cuerpo y en el psiquismo de un niño, niña o adolescente. Todo esto luego fue virando hacia un reconocimiento acerca de la necesidad de revisar modelos patriarcales tanto para varones, adolescentes como para las chicas, y se realizaron talleres para toda la comunidad educativa en varias de esas escuelas. Esa situación dejó padecimientos intensos en quienes fueron nombrados como abusadores. Lo traumático entonces, y para ir cerrando, habla sobre todo a través del cuerpo. Se reconoce más por la fractura del relato que por el relato mismo. Palabras entrecortadas, llanto repentino, sudoración, palpitaciones, sensaciones persecutorias, estado de alerta permanente, aturdimiento, confusiones. A veces lo no dicho dice más de lo vivido y de su carácter traumático que lo dicho. ¿Cómo se sigue adelante la vida con esa presencia traumática que no puede ser transformada? Se trata de una clínica en la que debemos estar atentos a los mecanismos defensivos extremos que se desatan, las luchas que emprende el yo contra los afectos e ideas de índole dolorosa e insoportable. Es una clínica de las disociaciones, de la escisión del yo, de la identificación con el agresor. La disociación cumpliría determinadas funciones protectoras para evitar revivenciar situaciones traumáticas, dejando dichas vivencias encapsuladas, aislándolas del conocimiento consciente para protegerse del dolor, preservar partes del sí mismo y no sentirse en riesgo de gran vulnerabilidad. Lo disociado, a diferencia de lo reprimido, asalta, irrumpe en medio del consultorio, y habrá que ver cómo el analista de niños, niñas y adolescentes logra ficcionalizarlo para comenzar a procesarlo, y que cada vez se encuentre más cercano a la posibilidad de que el yo no lo rechace y lo integre como parte de su historia.
trabajo del analista de niños, niñas y adolescentes frente a lo traumático. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Susana. Brillante como siempre. Realmente, nada, con muchas cuestiones para hablar después, seguramente. Nos va a seguir Carlos ahora, Carlos Rosansky, ex juez, ex federal, ex presidente de la Cámara del Crimen, pero además de una dilatadísima trayectoria de trabajo desde su función de dignidad de niños, niñas y adolescentes, ni más ni menos que a través de las condenas a los abusadores. Carlos es además una de las personas que ha dado puntapié inicial en la formación en esta temática, con un libro que hoy es muy difícil de conseguir, que algunos lo tenemos escondido abajo de la biblioteca porque si alguien lo ve desaparece rápidamente, un libro que se llama Abuso Sexual Infantil, Denunciar o Silenciar, ¿no? Carlos además prologó hace muy poco un libro que fue compilado por Macarena Caugené sobre Cámara Gesell, donde escribimos además Susana y yo, que cuando salió el libro, en realidad el día de la presentación, a mí se me heló un poquito la sangre porque mi trabajo fue sobre el testimonio de los niños en Cámara Gesell. Y entonces leo el prólogo de Carlos, y Carlos hace una crítica mortal, pero fundadísima, a quienes utilizan el concepto de testimonio en Cámara Gesell. Pero bueno, después el sentido del trabajo apuntaba a otro lado, así que el agradecimiento a Carlos, de la misma manera que a Susana, porque uno está aprendiendo todo el tiempo de ellos. Carlos, adelante y agradecidos una vez más por tu presencia. Está silenciado, Carlos, todavía. Entonces no corre el tiempo todavía. Te agradezco a vos, Jorge, querido, las palabras y bueno, y la invitación, por supuesto, a Beto y a FEPRA. Hacen un trabajo absolutamente esencial, ya lo sabemos, y bueno, también después por ahí, si me da el tiempo, refiero un poco a eso. Yo pensaba, cuando vos, Jorge, me comentabas la estructura de la actividad de hoy, y el tema obviamente es el abuso, pero vos me planteaste una palabra que me quedó y que yo voy a partir de eso, porque vos hablaste del tránsito. Es decir, me decías el tránsito en el caso de lo que yo podía hablar sobre el tránsito en la justicia, y Susana el tránsito en la clínica. Y yo pensaba, como para ponerle, viste que siempre poner un título te da una orientación de este rato. Entonces yo había pensado que sería el tránsito, el doloroso tránsito por la justicia. Porque en realidad el de las víctimas y las mamás y muchos profesionales no es solo un tránsito, es un doloroso tránsito. Y esto no es una cuestión menor, porque yo en este ratito lo que quiero es hablar de eso, es hablar de algo que todos conocemos, que es doloroso, el tránsito, el paso por la justicia, que no está bien que sea así, que no debería ser así, y algunas ideas de cómo tendríamos que hacer para que deje de ser así. Voy a tratar. Yo quiero comenzar con un concepto que es reiterativo porque, no sé, me estoy acostumbrando a repetirlo mucho y por ahora no me arrepiento,
que tiene que ver con lo que dijo precisamente un psicólogo, Bronfenbrenner, Uri Bronfenbrenner, que dijo que ningún comportamiento humano puede ser comprendido o apreciado aislado del contexto en el que ocurre o en el que tiene lugar. Y lamentablemente la vida cotidiana, por lo menos en nuestro país, en nuestra sociedad, a mí lo que me va confirmando es que cada día se va ratificando esa tendencia de ciertos sectores de la sociedad a sacar de contexto. Es decir, ya no es un hecho aislado de alguien que tiene alguna dificultad para contextualizar, sino que hasta es absolutamente intencional. Me estoy refiriendo desde lo político, con la incidencia que eso tiene desde las dirigencias o algunas dirigencias en la vida cotidiana. Por eso algunos eventos que van sucediendo y las noticias que vamos escuchando, a mí me ratifican esa necesidad de volver a plantear lo que decía Bronfenbrenner en cuanto a que cuando nos referimos a un fenómeno determinado, que lo pongamos también en el contexto correspondiente, porque eso es lo que nos ayuda a entenderlo mejor y en última instancia, si hay que tomar medidas, a tomar las medidas más adecuadas. En ese sentido, yo lo que voy a hacer precisamente para poner en contexto ese doloroso tránsito, que no lo voy a reiterar porque no daría el tiempo para referenciar los distintos trayectos que tienen que padecer la mayoría de las víctimas y de sus mamás, insisto, y de muchas profesionales, pero sí una síntesis muy, muy breve, sin entrar en detalle. En primer lugar, del recorrido jurídico que ha tenido en nuestro país y en otros países lo que ha sucedido con el tema del abuso sexual en las infancias. Y en ese sentido, en dos palabras, ese recorrido jurídico que hemos vivido ha sido gigantesco. Es decir, en el siglo pasado, en el siglo XX, los adelantos que hubo a nivel normativo, jurídico, han sido geométricamente superiores a lo que ha habido a lo largo de la historia de la infancia. Todos saben, y recomiendo el libro compilado por Lloyd de Maus, Historia de la Infancia, que la infancia ha sido víctima a lo largo de toda la historia de los peores abusos y maltratos posibles. Y en ese sentido, para poner en el lugar adecuado, reitero que el siglo XX logró un adelanto tan geométrico. Les voy a dar tres, por razones de tiempo, ¿no? Tres parámetros solos. Uno es en 1924, todavía no existía Naciones Unidas con ese nombre, estaba la Sociedad de las Naciones, pero sale una declaración que no era obligatoria, que por primera vez establece en una declaración internacional que las niñas y niños tienen derechos específicos. Y la segunda cuestión que incorpora, en 1924, es que la responsabilidad de lo que le pasa a los niños es de los adultos. Esto que parece hoy algo muy, muy obvio, no lo era en 1924. 31 años después, 1959, ya existía Naciones Unidas, y entonces también sacan una declaración que sí ya era vinculante para los países que integraban Naciones Unidas, creo que en esa época eran 75, y por unanimidad sacan esta declaración sobre los niños, y ahí incorporan otro concepto que yo quiero plantear, que se acuerdan, el otro decía derechos específicos de los niños, y este agrega que requieren protección especial, es decir, una protección diferenciada del adulto, porque a lo largo de la historia era lo mismo, pero más chiquito, es decir, el niño era un adulto petizo, y eso se traducía en las normas también. Y el tercer hito que yo quiero dejar planteado, por supuesto, es el de 1989, 30 años después, que es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Y ahí entonces vienen estos dos modelos actuales, que son nada menos que los puntos de referencia de cambio de paradigma, que es la protección integral y el interés superior del niño. Es decir, que ya no es una protección especial por ser niña, niño o adolescente, sino que esa protección además tiene que ser integral.
Este es el principio rector y que nunca tenemos que olvidar, y hay que repetirlo siempre porque en cada actividad, en este caso de la psicología, en la cual se tenga que recurrir a algún principio, o cuando no la estén escuchando, o cuando estén percibiendo que hay alguna violación a derechos esenciales, la norma por excelencia es la que establece la protección integral. Y les recuerdo al que no lo sabe, que es Constitución Nacional en la República Argentina. Por lo tanto, es el argumento más sencillo y más fuerte para orientar cualquier violación a derechos esenciales, cualquier desviación que exista en una investigación, y esto también no hace falta ser abogado, sino que cualquier profesional que esté actuando y vea vulnerados derechos, tiene que invocar la convención, porque, insisto, está en la Constitución Nacional. Y lo que va acompañando ese principio es el del interés superior, que tiene mucho valor como principio rector, porque yo creo que da la salida para muchísimas dudas que uno puede tener cuando está ejerciendo alguna profesión vinculada al tema abuso. En este caso, desde la psicología, la sociología, el trabajo social, es fundamental tener en cuenta que esa convención, que es la Constitución Nacional, además tiene la máxima jerarquía, establece que en toda medida, estamos hablando administrativa, legislativa, judicial, que se tome, siempre va a ser tomada o debería ser tomada en el interés superior del niño. Y esto también yo lo reitero, porque es lo que nos permite resolver infinidad de cuestiones. Por supuesto, no quiere decir que lo vayan a escuchar cuando uno lo plantee, pero es fundamental que uno esté convencido, si no tampoco lo va a poder plantear adecuadamente. Esto que termino de contar del recorrido jurídico de ese siglo XX y lo que va del XXI, tuvo un impacto, desde el punto de vista legal, un impacto importantísimo. ¿Por qué? Porque fue incorporado a la Constitución Nacional con la máxima jerarquía. Y hay otro recorrido, que es el de las disciplinas sociales en esta temática, que al igual que en derecho, también fue progresivo, es decir, fue mejorando con el tiempo. Estamos hablando todas las disciplinas, también no jurídicas, en este caso hablamos psicología, trabajo social, sociología, antropología, que son disciplinas en los cuales ese avance que se ha producido, estamos hablando a partir de fines del siglo XX, yo creo que de acá para atrás no estamos hablando más de 30 años o 40 en total, que en la historia de la infancia es nada, y es ahí donde se produjeron los mayores avances en la temática, porque especialmente de parte de la psicología se logró estudiar, analizar y escribir acerca de las principales características y consecuencias del fenómeno del abuso sexual en las infancias. Y ese es un material teórico imprescindible, porque esa es la guía para poder comprender la dimensión de lo que significa el abuso, y como decía Bronfenbrenner, en el contexto adecuado, no como ese saber exclusivo de la psicología, sino algo que la trasciende, que se comparte con las demás disciplinas y que es imprescindible que se tenga en cuenta a la hora de aplicar la norma, porque si no vamos a seguir teniendo normas por un lado que son muy buenas, un avance técnico de parte de la psicología que es muy bueno, y la sociología y el trabajo social, pero en la medida en que no se logre integrar, esos avances no se van a traducir en mejoras sensibles. El tercer recorrido que yo quiero recordar en este momento es el de cómo en la historia de las estrategias del patriarcado sobre esta temática, Susana hablaba recién del patriarcado, es imposible no tenerlo presente, o sería muy raro que en una actividad de esta naturaleza no estemos permanentemente invocando las maldades del patriarcado, pero yo quiero en dos palabras recordar que esa trayectoria del patriarcado en materia de abuso, que significó, fíjense cómo es la secuencia, la mayoría de ustedes ya la conocen, pero para recordarla, durante siglos fue decir los chicos mienten, y con eso se solucionaban todos los problemas de la posibilidad de abuso en las infancias. Era descalificar a la niña o niño y se terminó el problema. ¿Por qué? Porque mienten. Entonces
no son reales las acusaciones. Cuando ya no alcanzó, se empezó a atacar a las mamás protectoras, y entonces ahí ya las madres mienten. Y la tercera estrategia, cuando ya tampoco alcanzó, no hace muchos años, es más, lamentablemente para algunos tribunales sigue alcanzando esa descalificación, sabemos lo que significa los falsos síndromes, se llamen como se llamen, originariamente síndrome de alienación parental, pero le pongan el nombre que le pongan, son estrategias para descalificar a las mamás, especialmente a las mamás de protectoras de las niñas y niños abusados. Y la tercera estrategia del patriarcado, que es una secuencia en ese orden, y es la actual, es la vigente, es la que nos interpela hoy, que es el ataque a los profesionales. Porque las y los profesionales que ayudan con su labor cotidianamente a que esa norma sea real, la de protección integral, la de asistencia, la de terapia, la de acompañamiento, etcétera, que esa gente que trabaja de una manera absolutamente magnífica, pero verdaderamente magnífica, son atacados, o sea, se incorporan al grupo de atacados, así como los niños víctimas a lo largo de la historia, las mamás, y ahora se incorpora el ataque a los profesionales, y esto es una cuestión absolutamente grave, porque como hemos hablado muchas veces, con Beto, con Jorge, con toda la gente de FEPRA, lo que... Ahí me desconcentré con los ruidos. Alguien tiene un micrófono. Bueno. Esos avances que yo mencionaba en materia de leyes por un lado y de la psicología en cuanto a lo que significa desarrollar una escucha respetuosa, no se ha traducido, y yo quiero plantearlo específicamente, no se ha traducido en una mejora sensible de avance en materia de sanción de la impunidad, es decir, en el cambio efectivo en los números brutales que tenemos respecto de... Yo no sé, Jorge, si se me está escuchando a mí. Sí, Carlos, perfecto, se te escucha. Yo estoy viendo por los dos lados, por acá y por el Facebook. Se iba la imagen. No, yo lo que decía es que esos avances en uno y otro tema, estamos hablando en lo jurídico y en las disciplinas sociales no jurídicas, no se han traducido en una disminución real de la impunidad. Y esto es una cuestión central, quiero ver cómo estamos de tiempo, porque me quedan 5 minutos. Estoy midiéndolo. No, es que no quiero dejar de plantear lo más importante. 7 minutos. Excelente y muchas gracias. Sí, esos avances no se traducen en una disminución de la impunidad. Quiero recordar que de 1000 casos de abuso que se denuncian, no que se producen, sino de 1000 que se denuncian, se esclarece 1 y 999 quedan impunes. Si ese nivel de impunidad se mantiene vigente al día de hoy, pese a los avances que hubo en el derecho y en la psicología, sociología y trabajo social, hay algo que nosotros deberíamos poner delante y que no se está poniendo, yo hoy lo voy a dejar una vez más planteado, que es, ¿qué fue lo que no cambió? ¿Sí? Porque fíjense, avanzaron las normas formales, escritas, papel, tinta. Avanzó la psicología, la sociología, el trabajo social. Ya sabemos las características principales, etc. Entonces, ¿qué es lo que no cambió como para que la impunidad siga siendo esa? ¿Y saben qué es lo que no cambió? La composición del Poder Judicial. Tenemos el mismo Poder Judicial que hace 200 años. ¿Y saben por qué? Porque si a alguien se le ocurre decir que no, porque cambió la composición de los tribunales, o porque cambió, estoy hablando de 200 años, porque cambió el sistema de investigación, entonces un técnico del derecho dirá que pasamos del sistema inquisitivo puro a uno mixto y ahora últimamente estamos hablando de un sistema acusatorio, pero yo no me estoy refiriendo a eso. Yo estoy diciendo que la misma jueza o juez misógino de hace 100 años, que se habrá renovado por la biología,
pero que siguen pensando de la misma manera. Entonces no importa el sistema de investigación o de juzgamiento que se implante, porque la mirada, si va a seguir siendo patriarcal, misógina, discriminatoria o violenta, el resultado va a seguir sin afectar el número de casos impunes que tenemos a lo largo de la historia. No sé si está claro lo que yo estoy planteando, pero tiene que ver con poder ver en ese contexto actual, y creo que el tiempo me va a dar para lo que quiero concluir, que tiene que ver con ese contexto que yo aludí al principio y cuál es el que tenemos hoy. Y fíjense qué interesante. Tenemos un gobierno que está muy preocupado por esto. No tengo duda, no tengo ninguna duda. El Poder Ejecutivo tiene una disposición absoluta, lo ha dicho el presidente de la Nación, la vicepresidenta, es decir, hay un compromiso político de parte de las máximas autoridades del país. Hay un compromiso político de una parte del Congreso de la Nación. Estoy dejando afuera, por supuesto, los terraplanistas opositores que no, jamás van a ceder en estos temas. Pero también me pregunto si esa disposición existe, y yo sostengo que sí, porque además el propio presidente de la Nación estaba sentado en primera fila cuando la ministra Gómez Alcorta y cuando Dora Barranco estaban dando su clase sobre la ley Micaela. Es decir, no podemos dudar de esa iniciativa y de esa intención. Pero ¿saben qué pasa? Yo lamento con todo dolor decirlo. Eso no va a modificar nada porque es algo necesario, útil y que todos apoyamos, pero el misógino va a seguir siendo misógino. No va a dejar de ser misógino el juez o la jueza, porque, y fíjense un detalle también que no es menor, es gravísimo, pero gravísimo. Cuando la ley Micaela se comenzó a implementar, por supuesto, el Poder Ejecutivo y todo lo que integra el Poder Ejecutivo se sentaron a escuchar esas clases. El Poder Legislativo en la misma medida, todos lo saben eso. ¿Y saben ustedes qué dijo el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia? A la ley Micaela le dijo, no, nosotros no necesitamos porque ya tenemos. La explicación que la Corte Suprema da para no implementar la ley Micaela como lo ha hecho el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, la explicación que da es la confirmación de lo que yo estoy diciendo, es decir, que tenemos el mismo Poder Judicial. Y para ir terminando, quiero hacer una mención, perdónenme porque voy a invadir una vez más un área, pero me invitaron, que tiene que ver con algo que decía Freud en El malestar en la cultura, que si ustedes recuerdan, él hablaba de 3 angustias, máximas angustias en el ser humano, y hablaba de la potencia en la naturaleza, hablaba en segundo lugar del decaimiento del cuerpo, ¿no es cierto?, el deterioro de nuestro cuerpo como fuente de angustia. Pero la tercera que señaló, y que además la señaló como la más grave, era la incapacidad para reaccionar frente a la distorsión institucional. Es decir, él decía, ¿cómo puede ser que las instituciones que nosotros como sociedad generamos para protegernos y para cuidarnos no sirvan para hacernos cesar esa angustia? Bueno, esto es un tema absolutamente no tratado. A mí me parece que es una deuda. A mí me parece que es imprescindible, y con eso termino, Jorge, primero, aceptar que si no hacemos si el país no encara una reforma judicial, pero de verdad profunda, que en este momento no está siquiera en discusión, aclaro, una reforma judicial profunda en estos términos y sobre estos aspectos, no hay posibilidad alguna de un abordaje interdisciplinario que sería totalmente imprescindible para modificar la realidad institucional de un poder judicial como el que todos conocemos. Y ese abordaje interdisciplinario claramente tendría una de las técnicas más adecuadas, sería el análisis institucional. Ustedes lo saben mejor que yo. Ahora, vayan a plantearlo, lo van a tirar por la ventana si se van a hablar de eso dentro del Poder Judicial. Pero es una deuda, es algo que tiene que empezar a discutirse, la necesidad de abordaje interdisciplinario para entender que no alcanza a denunciar, aunque hay que hacerlo,
denunciar públicamente a una jueza misógina, a un juez misógino. Por supuesto que hay que denunciarlo. Pero ¿sabe por qué no alcanza? Porque lo que no sirve no es solamente el juez misógino, es el sistema perverso que lo cobija, que lo protege, y el patriarcado que viene siendo cómplice durante siglos. Y finalmente, volviendo al comienzo de lo que planteaba Jorge como tránsito, yo quiero recordarles que cuando el tránsito de las víctimas por la justicia es doloroso, lo que falla no es la víctima, falla el sistema, falla la justicia. Trabajemos para eso, porque que la psicología siga haciendo maravillosamente todo lo que hace, pero además que pueda poner sobre la mesa, no solo la psicología, sino las demás disciplinas, que puedan poner sobre la mesa la necesidad de que ese poder judicial empiece una vez a abrirse, que deje su soberbia intelectual de lado y que la Corte Suprema deje de decir que ellos no necesitan. Necesitan, y mucho más que nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Carlos. Contundente, intenso, profundo, crítico, como siempre. Un agradecimiento muy, muy grande de parte de la Federación. Ahora vamos a escuchar a ver cómo lo presentamos, porque si uno dice José Alberto Muñoz, la mayoría de la gente a lo mejor no sabe de quién se trata. Si uno dice Beto Muñoz, inmediatamente se sabe que es el presidente de la Federación de Psicólogos, que es el expresidente del Colegio de Mendoza, que es una persona con una dilatadísima trayectoria gremial en nuestra profesión. Y además, coautor de un libro, Desafíos y Horizontes en la Salud Mental en la Argentina. Beto, querido, te escuchamos. Bueno, tengo muy mala conectividad, producto de que en Mendoza está corriendo un vientito, y con un vientito nomás fallan los servicios, así que en cuanto ustedes no me escuchen más, me hacen algún tipo de interrupción a los efectos de que pueda continuar. Yo voy a ser muy breve porque la intención que tengo es que, digamos, como sujeto que está aprendiendo, yo estoy aprendiendo acá de Susana y de Carlos, y también tengo la intención de aprender de ustedes cuando se arme el proceso de preguntas y respuestas para que Carlos y Susana nos puedan seguir posibilitando esta tarea enriquecedora para cualquiera de nosotros, que seguir acumulando, asimilando contenidos, ¿eh? para que podamos, para que después nuestras acciones en términos profesionales sean las acciones correctas, en función de que trabajamos con esos otros que merecen todo nuestro respeto. Han dicho tanto Susana como Carlos. A Susana tengo el gusto de conocerla a través de sus lecturas. A Carlos tengo el gusto además de conocerlo personalmente. Es un honor en términos de la Federación. Uno está orgulloso de que la Federación de Psicólogos de la República Argentina convoque a estos actores, a estas actoras, y que respondan, porque habla bien de la institución. Uno de los desafíos que tenemos institucionalmente como dirigencia política en el marco de la contextualización, que la voy a hacer y que retomaremos después, esto, ¿qué es lo que hay que cambiar? Digamos, el Carlos decía, hay que cambiar el Poder Judicial. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que tenemos nosotros o cómo nosotros podemos intervenir en el marco de las discusiones interdisciplinarias, intersectoriales, políticos y gremiales para propiciar esos cambios? Digamos, no podemos corrernos a un costadito y dejar de ver cómo se va profundizando todo y nosotros no ponerle nada en función del interés. Porque lo primero que parto yo de acá es que todos los que están acá tienen interés en escuchar algo del Carlos o de Susana. En función del interés está la acción política, entonces las convoco a cada uno de ustedes a que parte del interés por la acción política que tengan que poner en función del trabajo que vengan haciendo, lo canalicemos a los efectos de también poder ir ejerciendo algunos mecanismos de presión que hoy día tiene la ciudadanía y hacia los que se va a ir avanzando en función de aspectos de democratización de control ciudadano, para que hagamos un poquito más de fuerza, digamos. Lo primero, la Federación de Psicólogos de la República Argentina, la FEPRA, es un actor táctico que va a acompañar cada uno de esos procesos de parte de cada uno de ustedes.
de cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces esto lo primero que es importante para mí decirlo. Contextualizar algo. Susana nos hablaba, es relación de poder, y en la medida en que haya asimetría de poder, es muy probable que los sujetos que tenemos menos poder suframos mayor cantidad de vulneración de derechos que aquellos que tienen más poder. Ayer hacía Mónica Baccaro, que está acá, miembro de Junta, nos coordinaba una charla que estamos desarrollando un conjunto, no se dice conjunto de charlas, digamos un ciclo de conversaciones que estamos haciendo con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Y Joaquín nos traía también un comentario de Freud donde decía Freud que es muy difícil para los seres humanos renunciar a los placeres. Joaquín, que era quien interactuaba con nosotros, y yo le pondría también renunciar a los privilegios. Y es cierto. Y es cierto. Nosotros, Carlos, nos enfrentamos con sujetos que tienen privilegios y que no quieren que ni siquiera sean puestos en tela de juicio esos privilegios. Yo no les voy a hablar, muy poco les voy a hablar porque yo no conozco lo que conocen Carlos y Susana respecto de esta temática, entonces solamente voy a hacer un acercamiento del punto de vista gremial y político en función del rol que tenemos en este entonces, que es conducir los destinos de esta federación que es grande. La contextualización de la situación problema. Me parece a mí, Carlos, Susana, total nos escuchan, solo, es una conversación entre nosotros tres, los otros no nos escuchan. A mí me parece que hay, en términos sociales, políticos, una sobreactuación de algunos actores de la política de tratar de encarnar los procesos de ultraderecha en la República Argentina. ¿Sí? Incluyendo algunos que alguna vez fueron parte del campo nacional y popular y que confluyeron en función de estas ideas, hoy día hacen todos como proceso de sobreactuación para ver quién encarna mejor, digamos, una suerte de Bolsonaro argentino. Entonces me parece que ese es un elemento que nosotros, es un nuevo elemento que nosotros vamos a tener que tener en cuenta, porque por ejemplo lo vamos observando en función de cómo se van alentando estos procesos de descrédito para con respecto de los chicos, las chicas y los adolescentes que sufren abuso, de sus mamás y también de los profesionales, ¿sí? ¿Y por qué lo traigo también? Susana es una capa en esto de salud mental. Bueno, hemos visto cómo en los últimos, digamos, cuando se supone que el contexto para avanzar en la plena implementación de la ley de salud mental, para seguir dando la discusión, es el contexto óptimo en términos socioculturales, aparecen sectores, grupos muy fuertes, en función de volver a decir, no, la gente que ha estado vulnerada en sus derechos durante todo su proceso histórico de vida, tiene que seguir en esa misma instancia, porque supone el solo hecho de discutir un derecho de ese sujeto un posible avasallamiento de los privilegios que yo tengo. Entonces me parece que esto es una cuestión que nosotros tenemos que entenderla como una cuestión central de lo que va a pasar en nuestra sociedad en los próximos meses. ¿Y por qué digo los vulnerados? Porque los vulnerados han sido las mujeres, son los niños, niñas y adolescentes, son nuestros queridos colifas, todas las personas que el patriarcado ha invisibilizado durante mucho tiempo, invisibilizado, que los ha escondido, que los ha tenido sometidos, que los ha tenido entre cuatro paredes, cuando hay sectores sociales que tratan de pelear por sus derechos, incluyendo esos mismos sectores, los privilegiados dicen, hasta acá llegamos. Entonces, en función de eso, nosotros tenemos ciertos desafíos también como proceso gremial, político, colectivo, de representación de psicólogos y psicólogas de la República Argentina, y aún sabiendo que para dentro de nuestro sector, para dentro de nuestro gremio, no tenemos seres benditos y seres demoníacos bien separaditos, ¿está? Digamos, muchos y muchas de nosotros tenemos la misma posición misógena que la que pueden llegar a tener los jueces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de provocar? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que estamos intentando provocar? La mayor cantidad de espacios, de encuentros, donde podamos poner en tensión nuestras prácticas, podamos revisarlas en función de nuestras posiciones éticas, en función de la ética que tienen que tener los y las psicólogas de la República Argentina, para a partir de allí avanzar en procesos de discusión también intersectoriales e interdisciplinarios.
Digamos, estamos laburando, por ejemplo, ahora con el cuerpo de abogados y abogadas del Ministerio de la Secretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación. Bueno, ¿por qué? Y porque resulta que hay lugares en donde mis colegas le sacan el poto a la jeringa. Entonces dicen, no, yo no hago tratamiento con un niño que tiene una instancia de abuso hasta que no pase por cámara GESEL. Digamos, hay un, y le echan, y lo peor es que nos falta aparte el coraje para poder decir, me cago, perdón, yo no soy académico, así que puedo decir estas palabrotas, me cago de poder atender y le echo la culpa a un supuesto protocolo, es decir, pongo la culpa en un sistema que vaya a saber a dónde está, quién lo configura y todo lo demás. Entonces, en la medida en que sea posible, sepan todos y todas ustedes que son actores y que son laburantes de este campo hermoso, que es el campo de tratar de asegurar condiciones de salud mental para todos los sujetos de la República Argentina, para todos los conciudadanos y conciudadanos nuestras, que tenemos en el marco de la federación un proceso, un actor, con muchos actores y actoras, que puede ayudar a que el proceso de discusión para intentar revertir la andanada de hechos violentos que están sufriendo las colegas, porque son centralmente las colegas que trabajan en el tema de abuso sexual infantil, esto es también parte del patriarcado, que contemos entre nosotros, que generemos más músculo político entre nosotros, de manera tal de poder interactuar con esos sectores. Después vemos la forma en que tenemos que interactuar. Yo no puedo decir cosas violentas porque se van a enterar todos, pero después vemos cómo interactuamos. Pero aún así, ¿cómo podemos hacer para que el proceso de acompañamiento sea un proceso de acompañamiento que nos alivie? Cuando yo dije que no todos nosotros, que no es que estamos los buenos acá y los que no nos están viendo son los malos. Nosotros no pillamos agua bendita, ¿está claro? Entonces, cuando vamos y tenemos que articular, y bueno, nos vamos a encontrar con que algunos espacios que tienen representación en FEPRA lo piensan de otra forma. Lo único que no podemos hacer acá es dejar de lado la militancia y la discusión por este tema. Digamos, lo único que no debemos, no me puedo poner imperativo, lo único que no podemos hacer nosotros es corrernos de estos temas, porque en estos temas están los desafíos de la próxima psicología en la República Argentina. Entonces, desde acá, y antes de que se termine de cortar, digamos, la conexión, no puedo dejar de abrazarlos, tratando de expresarle las gracias que significa para nosotros poder contar con 800 personas que estén viéndonos en este momento, y de poder contar con la Susana y el Carlos. Y les pido, por favor, que después de que pase estas palabras desordenadas, volvamos a aprender con Carlos y con Susana, porque es indispensable para nosotros que tengamos cada vez más herramientas que nos permitan volver a hacer de la psicología una ciencia con compromiso social y con claro posicionamiento ético y político. Bueno, gracias. Bueno, Beto, realmente muchísimas gracias. Gracias por la claridad. Yo desde el cariño, desde el compañerismo, te voy a hacer una breve corrección. Cuando vos decís no soy académico, tenés que tener mucho cuidado con ese concepto, porque podés terminar diciendo que sos militante y no sos psicólogo. Así que nosotros trabajamos por la integración de todos los ejes. Gracias realmente, porque siempre absolutamente una apertura a cada uno de tus intervenciones. Bueno, si les parece, y cuento con que los compañeros de Junta me ayudan a ver quién va pidiendo la palabra, abrimos de alguna manera entonces un intercambio, preguntas, opiniones, posicionamientos, lo que cada quien crea que puede aportar. Antes iba a decirles,
que es para que nos sintamos satisfechos. El Zoom todo el tiempo completo, más de 300 personas en el Facebook de la Federación, alrededor de 100 personas en el Facebook mío y en varios grupos en los que, porque vamos aprendiendo, entonces hoy transmitimos en simultáneo a un montón de lugares más, por suerte, y los colegas nos han acompañado, por lo cual volvemos a agradecer a nuestros 3 disertantes de hoy por el valor de la convocatoria. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hablar, decir algo, aportar, preguntar, etcétera. En eso estamos. Jorge, Sandra levanta la mano. Sí, sí, vos cuando veas, otorgale directamente, Beto. Bueno, Sandra, desmuteate. Hola, buenas tardes. Soy Sandra Ponce, abogada del niño. Ya algunas caras ya las conozco. He estado en conversatorios y, bueno, a mí lo que me preocupa, yo que soy abogada y que hace poco me metí en causas penales por abuso sexual infantil, me presento como querellante y estoy entrando ya en juicio oral, que es un gran desafío. Soy la primera abogada en la provincia de Buenos Aires, que estoy en una causa penal, logré la detención y la prevención de, digamos, la prisión preventiva del imputado, y es todo un desafío, ¿no? Poder abordar esto. El tema está que también hay una persona que habilita, y esto me pasó en otros casos, donde hay una madre o una pareja que es familiar y que habilita la posibilidad para que estas acciones de abusos se permitan. Esto es lo que también yo estoy viendo desde este lugar, y es acompañar a estos niños, ¿no? Y a estas familias que también están atravesados, y es como bien decía el doctor, es algo muy complejo para acompañar, pero tampoco es imposible. Así que creo que desde las competencias pertinentes, y yo, bueno, terminando la carrera de psicología también, puedo ayudar o puedo hacer algo, ¿no? Todo sumar un granito de arena. Y esta es mi pregunta, digamos, puntual. Hay muchas cosas que quedan afuera, y es cuando hay una persona que facilita los abusos. Y esto es totalmente agotador, ¿no? Porque uno no puede, la ley no va más allá, y se quedan muchas cosas afuera porque este niño rompe una familia, hay un conflicto en la familia, salen inclusive, me ha pasado que familias han salido abusos de sus propias familias a la luz también, y se encuentran atravesados por la vulnerabilidad, por la falta digamos, económica, y esto es como que también permite que estos abusadores sigan avanzando en esta estadística tremenda, que solamente una sola persona está lamentablemente condenada. Muchísimas gracias por la... Bueno, en todo caso, Sandra, te quiero decir primero que me parece una pregunta y un tema muy importante que tiene que ver con el entorno en el que vive ese niño o esa niña que estuvo viviendo una situación de abuso sexual. En realidad, lo que vemos, la clínica nos muestra esto, es la cantidad de situaciones en las que las madres de los chicos que son abusados también padecieron ellas en su infancia situaciones de violencia, pero en una época de la cultura donde eso ni se podía hablar, ni se podía mencionar. Pensemos que, por ejemplo, ¿cuántas veces escuchamos la historia de por ahí una chica de 14 años que
tal vez tiene que ir a trabajar a una casa desde muy chica, de empleada, y es abusada, digamos, por el dueño de la casa, el hijo del dueño. Jamás esto se pensaba como un abuso. Recién ahora podemos empezar a pensarlo de esta manera. Se consideraba que ella era una puta, y si se llegaba a embarazar, ella era la culpable, se escapaba y se avergonzaba por lo que ella había provocado. Pensemos que en ese mundo, digamos, muchas mujeres, porque si recordemos que 1 de cada 5 mujeres fue abusada y 1 de cada 13 varones. Entonces pensemos la cantidad de situaciones de abuso que sucedieron y sucedieron en otras épocas, donde realmente no eran visibilizadas y nadie les podía creer y nadie podía pensar en que eso se trataba de un abuso. Esas mujeres también tuvieron que hacer en sus propios aparatos psíquicos, tuvieron que funcionar mecanismos extremos muchas veces, con mecanismos defensivos extremos para poder seguir viviendo después de ese tipo de vulneraciones, y en una sociedad donde nadie las alojaba y nadie les creía y no se lo podían contar a nadie. Lo que podemos ver es que muchas de esas madres que vivieron esas situaciones de traumatismos, tienen como si fueran lagunas para reconocer cuestiones en sus hijos que pudieran prevenir, digamos, algo que pudiera, en lo cual sus hijos o hijas pudieran ser abusados. Porque justamente esos mecanismos defensivos extremos muchas veces dejan al aparato psíquico en un estado donde se producen como grandes escotomas para no tomar contacto con la propia historia del propio abuso que está encapsulada y que fue como separado para poder seguir viviendo con eso. Y en realidad, por ejemplo, nos encontramos con madres que mandan a sus hijos, los dejan al cuidado de los abuelos, y el abuelo es el que la abusó a ella, por ejemplo. O no registran situaciones en que sus hijos están en un riesgo y que podrían ser abusados. Ahora, esto está por un lado. Por otro lado, hay mujeres muy vulnerables que han hecho vínculos con hijos que desde muy tempranamente ellos han tenido que, lo que se llaman los traumas acumulativos, que hacen que los hijos tengan que tener un desarrollo muy prematuro de su yo para poder ser sostén de una madre muy vulnerabilizada. Y muchas veces se trata de situaciones que generan un vínculo muy particular entre esa madre y ese hijo, que lleva a que probablemente esas mujeres muchas veces no reconozcan o no vean al adulto abusador, o sea, no puedan reconocer a ese padre que está abusando a ese hijo. Es como que tuvieran como una especie de un paño que les cubre los ojos para ciertas realidades y no las pueden ver. Digo esto porque el tema es muy complejo. Nosotros durante mucho tiempo estuvimos acostumbrados a pensar en términos de madres que son cómplices o madres que son, digamos, también abusadoras. Y yo creo que es un tema muy complejo, porque de hecho también es cierto que muchas de esas mujeres funcionan mirando para otro lado y no viendo y dejando que las cosas sucedan. Y que, bueno, esto es una situación muy
agravante y que posibilita que los abusos se perpetúen, porque también sabemos que no es lo mismo que un abuso se interrumpa rápidamente, digamos, después de un episodio, porque hay un adulto que registra lo que está pasando, se da cuenta de los cambios en el chico y interrumpe, digamos, interrumpe ese vínculo. Bueno, muchas de estas mujeres que vivieron en ese ambiente también donde ellas fueron abusadas o en familias donde transgeneracionalmente se repiten las situaciones de abuso y son familias con características incestuosas, donde realmente están naturalizadas un montón de cuestiones ligadas a estas vulneraciones, es muy difícil que puedan registrar. Y lo que uno ve es que, bueno, en general, muchas veces en la medida en que uno empieza a trabajar con esas madres, porque hay que trabajar con ellas también, y empieza a conectarlas con ese relato que muchas veces sucede en el tratamiento de sus hijos, que es la primera vez que cuentan un abuso propio en la infancia. Recién ahí, digamos, y después de un trabajo, se puede empezar como a ver, y ellas pueden empezar a darse cuenta las dificultades que han tenido para cuidar y proteger a sus hijos. Pero es todo un trabajo a realizar a largo plazo que no puede ser inmediato apenas se descubre, digamos, el tema del abuso. Digo esto porque, bueno, hay casos y casos, por supuesto no hay una generalización para nada, pero tenemos que tener en cuenta que en el tema del abuso, todo esto que tiene que ver con traumatismos de generaciones, todo esto hay que ponerlo a jugar, ¿no? Y hay que pensarlo para ver también el tipo de estrategias que se utilizan, cómo se trabaja con todo esto. Gracias, Susi. ¿Alguien quiere agregar algo sobre esto? ¿Hay alguna otra intervención, alguna otra pregunta? Jorge, hay una preguntita en el chat que está referida a Susana, pero que nos va a ayudar también mucho Carlos a poder contestarla. ¿La lees? A ver. Si alguien tiene el chat a mano, capaz Agustina dice, pregunta para Susana, desde tu experiencia, ¿a qué reflexión llegás o qué tenés para decirnos cuando te encontrás con algún caso de abuso infantil, entendiendo, como dijo Carlos, que al psicólogo también lo apartan debido al sistema patriarcal y que hasta su credibilidad está en juego según la mirada de la justicia? Agustina no lo habla desde que es estudiante de segundo año de psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, por eso yo decía que Carlos también nos puede dar alguna ayudita de cómo se para uno firme frente a un juez. Carlos, ¿querés empezar? Sí, brevemente. Primero sobre lo que estaban hablando antes, yo tengo una mirada un poco corrida de lo que planteaba Sandra. A mí me parece que tenemos que tener mucho cuidado de no correr el eje de donde tiene que estar, es decir, en un hecho como el abuso, que es un delito gravísimo, el eje es el violento y que ejerce la violencia todo a su alrededor. Y en la inmensa mayoría de los casos, las mamás no solo son protectoras, sino que además denuncian y tienen que afrontar persecuciones brutales, y que en los casos donde no hacen eso, es como decía Susana, es porque ellas mismas son víctimas en ese mismo ámbito, son víctimas de violencia, por lo tanto están absolutamente imposibilitadas. Me parece que hay que tratar de mantener siempre el eje en que lo que se está investigando es ese violento y lo que pudo haber hecho, porque a veces hay ciertos razonamientos que pueden llevar, que de hecho llevan en la justicia a que muy seguido las defensas pidan psicodiagnósticos de la mamá, etcétera, etcétera, que no son otra cosa que estrategias muy violentas de las defensas, que la justicia muchas veces es cómplice
y que también muchas veces las y los profesionales de la psicología, al no estar formados adecuadamente para enfrentar ese tipo de situaciones, no encuentran el camino para decir no corresponde en ningún tipo de estudio sobre la mamá, etcétera, y ahí entonces la labor de los colegios respectivos también tiene una buena misión que cumplir, y habría que incorporar abogados en los distintos lugares formados para que además asesoren a las propias profesionales atacadas, ¿no es cierto? Pero insisto, cuidado con las mamás suelen, en la casi totalidad de los casos, en los que yo conozco todos, 25 años juzgando, han sido protectoras, y quienes no lo han sido es porque eran víctimas, con lo cual no podemos correr el eje del victimario. Y sobre lo que se decía recién, ya me lo olvidé, Beto. De cómo plantarse frente a un juez. ¿Qué herramientas? Claro, ¿con qué herramientas? Lo que pasa es lo siguiente, las herramientas tienen que, por eso yo lo sintetizaba al comienzo diciendo interés superior del niño y protección integral. Eso es la Constitución Nacional. De ahí para abajo, cuanto más leyes conozcan los abogados, mejor, pero lo que siempre la profesional tiene que tener en cuenta es que ni la niña, niño, adolescente, ni la mamá, ni ella como profesional tienen que sentirse incómodos en un ámbito que está creado para contener y proteger. Eso hay que hacerlo valer. Insisto, habrá que conseguir asesoramiento jurídico también para hacerlo, para ponerlo en acto cuando sucede, pero tienen que tener la conciencia de que no hay ningún derecho de parte de ningún juez a maltratar ni a la víctima, por supuesto, pero tampoco a los profesionales que están trabajando. Claro, totalmente, Carlos. Pero además, muchas veces, a mí me ha tocado, digamos, atravesar muchas de las situaciones que se plantearon, que planteó la colega que hacía la pregunta, porque a veces, digamos, esto viene desde, por ejemplo, lugares donde el juez o la jueza o la defensora le plantean al niño o a la niña a partir de sus propios prejuicios respecto de lo que tiene que ser la familia, que lo mejor es siempre la familia de sangre, que no hay otra cosa mejor, que si no ven al padre durante tanto tiempo, están perdiéndose de tener un vínculo familiar. He visto situaciones inclusive hasta que le han mostrado fotos a los niños de cómo eran cuando estaba toda la familia unida, digamos, para provocar en el niño o la niña quebrarlos en relación a que no quieren volver a ver al abusador, a su padre abusador. Y realmente, yo creo que en lo que también hay que apoyarse es en tener muy claras las ideas y saber muy bien qué es eso que estamos viendo, que se trata de maniobras en relación a una posición y a una serie de posturas respecto de el hijo, digamos, o el niño o la niña como una propiedad de los adultos, como una cosa y una propiedad digamos, y que, bueno, con mis hijos no te metas, la familia primero, digamos, en relación a el adulto, la familia que necesita el adulto, lo que el adulto necesita y no lo que el niño necesita, se está en función de eso, y me parece que hay que tener como muy claras estas ideas para poder pensar esa situación desde esa postura y no quedar arrastrado, digamos, por muchas maniobras que pueden hacer jueces, juezas, defensores, etcétera, ¿no? Bien. Quiero hacer Jorge, una aclaración muy breve, ¿sí? Un agregado. Sí. Tengan por favor en cuenta que el fiscal, el juez, la jueza, que hace eso que estaba describiendo Susana,
está violando la ley. Esto no es una cuestión menor, no es un tema a debatir con el juez. Hay que tomar conciencia de que esos funcionarios están violando la ley, por eso yo insisto con la Constitución Nacional, etcétera, etcétera. No desconozco la dificultad que hay en la práctica, pero si no lo tenemos presente, es muy probable que esa gente que también es violenta, porque esas juezas o jueces son violentos, se terminen imponiendo por una falta de respuesta adecuada. Y a mí me consta que cuando la respuesta es adecuada, cambia la actitud, pero para que sea adecuada hay que estar formado, hay que poder decirle, encontrar el lenguaje y el espacio para decirle lo que usted está diciendo es ilegal. No estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Lo que usted está diciendo es ilegal porque desprotege a la criatura. La revinculación es ilegal por esto, esto y esto. Eso es lo que yo quiero también dejar planteado porque es un desafío que tenemos que tener en cuenta en la formación, ¿no es cierto?, de los profesionales. Clarísimo, Carlos, clarísimo. En la línea de esas ilegalidades, te quiero hacer una preguntita. Y que además por ahí es importantísima, fundamental tu palabra. En este momento nos están escuchando y nos están viendo alrededor de 500 colegas. El tema es así, vos sos autor de la ley sobre la implementación de la Cámara Gesell. Es una reforma de una ley, bueno, no voy a entrar en número, en todo caso puedes aclararlo vos si crees eso. Pero ayer en un conversatorio en la Secretaría de Salud Mental de Salta, aparecía una cuestión donde se planteaban algunas cuestiones que a mí me parece que no están planteadas en la ley y que tampoco, por lo menos no he encontrado ninguna reglamentación al respecto. Me refiero a dos cuestiones fundamentales en relación a la implementación del proceso de Cámara Gesell. Una es esta cuestión donde se hace una entrevista previa al niño o a la niña para ver si está en condiciones de pasar a la Cámara Gesell. Y la segunda cuestión, que realmente me parece una barbaridad, es esta cosa de que en el medio de la Cámara Gesell, por ahí ahora vos me aclarás que es todo legal, ¿no? Pero en el medio de la Cámara Gesell, la colega o el colega que esté entrevistando al niño o a la niña le dice, bueno, ahora me vas a esperar un segundito que yo voy a salir afuera. Sale afuera y se pone a hablar con los psicólogos, con los abogados, etcétera, no con el fiscal o con el juez, según quien esté, sino con los otros, para que le planteen preguntas que después las lleva y se las formula al niño o a la niña. ¿Podés aclarar un poquito esto de una vez por todas? Vos que por ser el autor de la ley sos el que más sabe sobre el tema. Mira, en dos palabras sería así, Jorge. Esa ley, yo redacté ese proyecto hace 30 años. La urgencia en ese momento era sacar a los chicos del juicio. Era una de las barbaries de la justicia, del Poder Judicial, que era llevar a las niñas y niños a los juicios y preguntarle dónde le metieron el pito. Es decir, había una urgencia en sacarlo de los juicios. Así, en ese contexto, yo redacto ese proyecto, suscribo todo lo que puse ahí, menos una cosa que hoy haría distinto. Porque los 30 años no 30, sino 20 de la ley, lo que han demostrado es que las estrategias destructivas de las defensas, que no son defensivas, son estrategias defensivas destructivas, están dirigidas a destruir a la víctima, a la mamá, a la vecina, a la psicóloga, a la docente, al abogado, al juez, al policía, a cualquiera que quiera contener a esa niña o niño, lo van a atacar. En esa ley, textualmente, yo no puse cámara Gesell, por ejemplo. Lo que dice es una habitación con vidrio espejado o cualquier otro elemento técnico con que se cuente. Así estaba redactado en aquel momento y así salió. Hoy, por razones de tiempo, te lo digo como resumen. Hoy yo sacaría la opción de cámara Gesell. Así nomás te lo digo, porque se las han ingeniado para invadirla la cámara Gesell. Se las han ingeniado para meter el tribunal adentro, cuando en realidad yo cuidé cada palabra y una de las palabras clave es que yo no puse la palabra preguntas. Lo que puse, y lo dice la ley,
le transmitirán al tribunal las partes, le transmitirán las inquietudes, no preguntas. Y hay provincias que cuando legislaron copiaron ese texto, pero le cambiaron la palabra inquietudes por preguntas. Entonces le entregan las preguntas por escrito a la especialista que va a entrar a la Cámara Gesell. Estoy dando un ejemplo muy rápido. O hay provincias que tienen un audífono en la oreja y entonces le van pasando preguntas. Esto es una locura y la solución es aplicar, insisto, una vez más la ley. Ese tipo de acciones de invadir la Cámara Gesell no son legales, en primer lugar. Y en segundo lugar, me parecería más que sano que se elimine la posibilidad de Cámara Gesell para que realmente se logre lo que yo siempre creí, que es que no es un interrogatorio, sino que es una entrevista. Y si es una entrevista, no tendría por qué interferirse desde el exterior de ninguna manera, ni directa ni indirectamente. Es una competencia exclusiva de la o el profesional que está entrevistando a esa niña, niño y adolescente. Para lo cual, a futuro, me parece a mí que sería muchísimo más sano, insisto, con el diario del lunes y la experiencia de estos 30 años que sucedieron, de la malversación que se hizo de la Cámara Gesell, me parecería mucho más sano volver al cauce original, que es entrevista, como dice la ley, y esa entrevista que se haga videograbada o como sea, después hagan lo que quieran en el juicio con eso y citen a la especialista si quieren, pero no a la niña. Es decir, no interfieran con la víctima en esa entrevista. Eso es más o menos lo que yo creo. Gracias, Carlos. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Alguna intervención? ¿Alguien que quiere plantear algo? ¿En el chat aparece alguna cosa? Acá Nora hace una pregunta: ¿cómo se interviene con una mamá que no puede ver el abuso y la violencia a la cual es sometida? Soy psicopedagoga y trabajo con un nene cuyo padre está en este momento detenido por violencia de género y su mamá tiene que llevarle la comida y la ropa donde está detenido. La mamá ni siquiera pudo realizar la denuncia, lo hizo su abuela. Susana, Bueno, sí, ¿cómo se interviene? Bueno, en realidad tenemos que pensar en todo el contexto, como les decía antes. Me parece que sabemos que la denuncia hay que hacerla. También de paso digo lo importante que es la denuncia en el sentido subjetivante, no solamente porque esto permite un montón de que no se, digamos, de que esa persona no siga abusando chicos, de que además es un delito y tiene que cumplir una condena, etcétera, pero lo subjetivante que es para el niño o la niña que padecieron ese abuso, la importancia que tiene la denuncia. Y la clínica nos muestra que en la adolescencia, cuando los padres no hicieron la denuncia, cuando la madre, por ejemplo, no hizo la denuncia en la infancia, esto queda como una situación que va a ser muy reprochada por el adolescente. Esto lo vemos muy habitualmente. Porque, bueno, la denuncia, como les decía, ¿por qué es subjetivante? Porque en realidad ahí queda dicho públicamente quién fue el que provocó el daño y quién fue el dañado, y eso es lo que permite que empiece a poder procesarse el traumatismo en la cabeza del chico. Si no, es muy difícil que eso se logre. Ahora, la denuncia, si bien hay que hacerla y en todos los protocolos está, hay que tener cuidado de que no sea compulsiva, de que no sea hecha de una manera, de cualquier manera, porque, por ejemplo, bueno, en este caso la había hecho la abuela. A veces nos encontramos con que la madre no puede aún ir a denunciar, y hay que hacer un trabajo hasta, digamos, tratar de acompañarla para que pueda hacer esa denuncia. A veces eso va a demorar
digamos, en la institución, o el profesional que sea que está interviniendo, o el docente, la escuela. Pero, bueno, nos encontramos con muchas situaciones como la que se describen, donde imagínense que para muchas mujeres que vivían ellas también bajo los efectos de, como lo llama Perrone, el hechizo del abusador, ¿no? Como viviendo en un ambiente donde están totalmente capturadas sin darse cuenta el nivel de captura por la violencia, también es un balde de agua fría encontrarse con descubrir esta situación. Y muchas veces necesitan ellas todo un trabajo y un acompañamiento para poder procesar eso que está pasando y poder movilizarse a tomar alguna conducta. Bueno, por supuesto que estamos frente a caso por caso, pero a mí me parece que en ese sentido hay que pensar que cuando uno trabaja con chicos y adolescentes, no puede dejar de pensarlo en el entre el chico y el ambiente. O sea, que también ese ambiente, esa madre, también forma parte del diagnóstico que uno tiene que hacer de lo que está pasando y de las intervenciones que uno tiene que poder hacer para posibilitar que en algún momento esa mujer pueda recuperar, digamos, su propia subjetividad, pueda pensar desde ella, pueda entender desde ella, y esto a veces lleva tiempo, porque son familias donde hay muchísimas vulneraciones. Gracias, Susana. Gracias, muy clara. Beto, por ahí preguntaban en el chat cuál es si bien algo de esto dijiste en tu intervención, pero cuál es la posición de FEPRA en relación a los y las colegas que son atacadas por defender, por trabajar con niños en la temática del abuso sexual. Beto, y bueno, después quien quiera participar, ¿no? Preguntar, decir. Nosotros hemos tenido definiciones que se han dado en el marco del pleno de la Asamblea, con recomendaciones estrictas a los tribunales, con recomendaciones a los tribunales de ética. En esto uno no puede hacer como el perro mirar para otro lado. De hecho, hemos tenido muchas conversaciones con muchas colegas que están acá presentes en función de ir revisando uno por uno las situaciones. Lo que nosotros tratamos de hacer es interactuar con los actores que también tienen poder. Nosotros nos encontramos, la Federación es una entidad de segundo grado que nuclea colegios y asociaciones del país. Estamos hablando de más. Uno dice, bueno, son 24 colegios nada más y 24 tribunales de ética. En realidad hablamos de más, porque Provincia de Buenos Aires tiene 15 distritos con sus 15 tribunales de ética, Rosario tiene 2, y también vamos tratando de articular procesos de cambio respecto de algunas reglamentaciones que tienen esos tribunales a los efectos de que tengan mecanismos mucho más allanados para que no interfieran porque lo que hacen es lo que dice Carlos, van por todo, cuando te tienen que destruir te tiran perros por todos lados, entonces te andan correteando los perros mientras vos andás en bicicleta, te corretean, te mordisquean, son cuscos, pero te siguen molestando, ¿sí? Y la verdad que trae aparejado mucho malestar, mucho sufrimiento también en nuestros colegas. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Es conversar con todas las entidades. Recuerden ustedes que los colegios son colegios de ley y tienen un proceso sobre el cual FEPRA no interviene, no interviene un colegio, digamos. Sí tenemos mucha discusión de naturaleza política. En este proceso de naturaleza política también hemos laburado en sintonía con lo que sacó CENAF hace 2 o 3 meses atrás en función de estos ataques, y lo que estamos tratando de brindar es la mayor cobertura posible. Por ejemplo, hace muy poquito se presentó una situación respecto a una colega con un sistema que tenemos nosotros, que es el Fondo de Solidaridad Profesional,
que tiene el seguro de mala praxis y nos tuvimos que hacer un proceso de capacitación de la aseguradora, digamos, porque la aseguradora misma no entendía la lógica del fenómeno. Tratamos de acompañar siempre, los procesos de acompañamiento también tienen que ser para las colegas y los colegas que tienen alguna duda respecto a alguna intervención que deben hacer a los efectos de que no cometamos errores que por ahí son errores que implican una falta ética y que las cometemos desde la imposibilidad de habernos comunicado con otro. Entonces, cuenten con la federación en función de decir, está pasando tal cosa, veamos cómo son las situaciones. Hay situaciones que son muy graves, hay colegios que han trabajado de manera muy grave y que estamos discutiendo con cada uno de esos colegios en función de ver cómo podemos hacer para que esas instancias a los seres humanos se le da un poder y se ve cómo reaccionan y ahí más o menos vas viendo cómo van reaccionando. Yo por ahí me asusto con algunos tribunales de ética que no están acá en la Argentina, son tribunales de ética de otro lado, los efectos de evitar cualquier tipo de problema, que son como los poderes judiciales. Digamos, hay una cristalización de algún esquema de poder que hace que se ponen muy difícil los procesos de discusión. Sin embargo, desde la federación intentamos hacer todos los procesos de acompañamiento, incluyendo la posibilidad de poder conversar con nuestros equipos de asesores y demás. Y de hecho, digamos, el documento importante, son casi 4 hojas. Carlos fue parte central, digamos, de la articulación del documento que se votó en diciembre del 2019. Bien. ¿Puedo agregar algo, Jorge? Por supuesto. Un concepto respecto de lo que decía Beto. En primer lugar, que sí, él se refería a tribunales del exterior, pero también en nuestro país se los suele llamar jueces técnicamente. Y a mí me parece que también había que replantearse la terminología que se utiliza, porque integrar un tribunal de ética de la psicología y llamarlos jueces me parece que habría que repensarlo. Y lo segundo tiene que ver con que el sistema ideado en cada colegio para recibir denuncias contra profesionales colegiados fue pensado, y con razón, para regular adecuadamente la actividad profesional. Y es una buena garantía la posibilidad de que alguien haga conocer una irregularidad o lo que fuera. Lo que yo planteo, y me parece que hoy hay que dejarlo firmemente aquí, yo no integro ningún ámbito de la psicología, es que eso se ha transformado en una estrategia de denuncia para interferir en el curso de las investigaciones por intimidación a las psicólogas y los psicólogos. De hecho, la inmensa mayoría son mujeres las denunciadas. En segundo lugar, en el documento al cual se refería Beto, se le recomienda a los tribunales de ética, a los colegios de psicólogos, que no den traslado, es decir, que no llamen a la psicóloga y le den las copias de la brutal denuncia que le han hecho, y ahí yo haría un corte entre las causas en trámite, sean civiles o penales, de cualquier ámbito. Mientras estén en trámite, los colegios de psicólogos no deberían darle traslado a las psicólogas, porque eso automáticamente le va a quitar tranquilidad, y lo que estamos buscando es que trabajen cada vez mejor, no cada vez más presionadas. Entonces, no hay que facilitar la presión dándole traslado, de ahí el documento de FEPRA que le está recomendando a los colegios, señores, por favor, mientras una causa está en actividad, no colaboren ustedes con esa interferencia dándole traslado a las denunciadas. No sé si está claro, pero esto es un tema central para el ejercicio profesional. Hay colegios, Sí, como dice Carlos, hay colegios que lo tienen en el código procedimental de los tribunales de ética, que cuando hay otro tipo de denuncia de naturaleza civil o penal, se aplaza la recepción de la denuncia ética. Bien. Vamos ahí acercándonos a un tiempo razonable en que tenemos a los disertantes atrapados en el Zoom. Vamos a ir redondeando, pero antes les quería
hacer una preguntita a Susana y otra a Carlos, y después si surgen unas preguntas más, y si no vamos a ir cerrando. Susana, a mí me gustaría que, no es una pregunta, sino un pedido, si te podías referir un poquitito más a este proceso, que creo que sos una de las pocas colegas que lo ha tomado, que es el de el escrache de entre adolescentes, por un lado, ¿no? Bueno, eso para vos. Y Carlos, a mí me gustaría, si vos podés cerrar con alguna reflexión acerca de si la justicia tiene una tarea posterior que hacer con los abusadores, a posteriori del cumplimiento de la condena, y habida cuenta de que en general los antecedentes, salvo excepciones que no conocemos demasiado, hablan de una reiteración de los hechos delictivos, antes, durante, después, etc. Bueno, estas dos cositas quería preguntarles para ver si nos pueden aportar un poquitito más, para exprimirlos un cachito más. Bueno, con respecto a los scratches, se llamó así a esto que yo les contaba antes, situaciones en que por las transformaciones tan importantes, en el clima de transformaciones tan importantes que iba produciendo el feminismo actual, apoyado en Ni Una Menos y apoyado, digamos, también en los movimientos feministas anteriores en la Argentina, se fue produciendo un fenómeno en algunas pocas escuelas, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, donde se consideraban las conductas de los varones que habían sucedido 2 años atrás, o antes, en momentos donde todavía no se estaban replanteando las relaciones entre los géneros, y se los consideraba como conductas de abuso, cuando, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, yo he visto varias de esas situaciones, por ejemplo, adolescentes de 15 años que por ahí en su primer vínculo con una chica le querían dar un beso, ella corría la cara, él, digamos, le volvía a correr la cara, era como una especie de forma de juegos de seducción que se daban bajo esas formas en otros momentos donde la idea del consentimiento, que ahora es algo tan valioso y tan importante y tan reconocido, no estaba instalado. Y entonces se los llamaba abusadores porque en esa época habían tenido ese tipo de conductas. O, por ejemplo, revisarles el celular, que son conductas que hoy no se aceptan y que los varones en los talleres de masculinidades, nuevas masculinidades, fueron como revisando, pero que en ese momento se consideraban, esas conductas del pasado, hacían que a los varones se los considerara abusadores. Ustedes habrán visto, por lo que yo, digamos, por mi presentación inicial, es que yo en realidad pienso que hay que diferenciar que no se puede hablar de abusadores cuando se trata de adolescentes. Se puede hablar de conductas abusivas, porque no es lo mismo tener una conducta que ser un abusador en un momento en que se están construyendo identidades. Entonces, estos adolescentes padecieron mucho, si bien, digamos, por supuesto que las chicas que en ese momento realizaron los scratches habían padecido a lo largo de muchísimos años situaciones de mucha discriminación y mucha, digamos, y mucho maltrato en la relación entre los géneros. Pero bueno, justamente la posibilidad después de poder hacer talleres
sobre nuevas masculinidades y talleres en los que participaron todos los miembros de la comunidad educativa, porque también se vio que en esas escuelas había abusos de poder también en relación a lo que hacían los docentes, había profesores, digamos, que seducían alumnos, situaciones que se dieron en muchos lugares y que llevaron al Me Too, que todos conocemos, que sucedieron en universidades, en todos lugares del mundo, en muchos lugares del mundo, no en todos, y que en nuestro país, bueno, se fueron abriendo, por suerte, esos procesos, pero, bueno, mi planteo ahí es un cuestionamiento a nombrar como abusadores a los adolescentes. Me parece que esto es realmente es producir un daño. Es absolutamente entendible lo que pasaba con las chicas en un momento, digamos, de eclosión, donde hartas de muchos años de estar en ese lugar, bueno, habían empezado a replantear las relaciones entre los géneros, pero el llamar abusador, lo mismo que a los adolescentes con conductas sexuales abusivas hacia niños, que tienen que hacerse responsables, necesitan un tratamiento y además necesitan, a partir de los 16 años, interviene en la Argentina el fuero penal juvenil, pero me parece que no tienen que ser nombrados como abusadores, que hay que marcar una diferencia. Abusadores son las conductas de los adultos, la intromisión de la sexualidad genital del adulto, y sobre todo pensando que los adolescentes están todavía en un momento de constitución psíquica, y que nombrarlos de ese modo puede marcar, digamos, una identidad a futuro, que es lo que estamos tratando de que no suceda. Bueno, es eso. Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Carlos? Sí, mira, brevemente sería así, Jorge. Hay una enorme dificultad de los sistemas de intervención, no solo judiciales, sino en general del Estado, en aceptar el concepto de lo que es protección integral. Vuelvo a lo mismo porque ahí está la respuesta a lo que vos planteabas sobre la condena y lo anterior y lo posterior. El Estado siempre tiene que proteger. Lo que pasa es que mientras el sujeto está cumpliendo su condena, va a estar protegiendo a la niña víctima porque es niña. Y después la va a proteger como adulta. Por lo tanto, en un caso va a jugar la Convención sobre Derechos del Niño, en otro va a jugar la CEDAW o Belén do Pará. Lo cierto es que hay que incorporar esa legislación superior, y si vos lo haces, es decir, si el Estado lo hace a la hora de tener que tomar una decisión, lo que pasa es que no están capacitados, pero si estuvieran capacitados en esta legislación, no tendrían dificultad, porque lo que no podés al que cumplió la condena es volver a mandarlo a la cárcel si no hizo nada, ¿correcto? Ahora, eso de ningún modo libera al Estado de la responsabilidad de proteger a la víctima, en un caso como niña y luego como adulta, ¿se entiende? Es generar el concepto de que la protección acompaña a nuestra ciudadanía a lo largo de toda su vida. Bien, bien, muchas gracias. Carlos, Susana, Beto, decirles gracias no alcanza, ¿no?, por el aporte impactante que han hecho hoy al colectivo profesional. Así que yo les agradezco profundamente en nombre de la Federación la generosidad, el tiempo, y más allá de las gracias que quedan chicas, creo yo, me parece que algo que se pueden llevar con alegría es que se ha mantenido, yo hoy estoy con esto, ¿no?, pero se ha mantenido la atención de los colegas y las colegas en todas las redes de manera uniforme durante todo el tiempo que nos llevó el conversatorio. Así que yo pediría que liberemos los micrófonos un segundito y despidamos a nuestros queridos invitados con un fuertísimo aplauso y muchísimas gracias.
Gracias, Carlos. Gracias, Susana. Gracias a todos los que han ¿Qué pasó? seguido esta transmisión. Chau, chau. Gracias a todas. Gracias, Beto, Jorge, Susana. Adiós. Igualmente a todos ustedes. Muchas gracias, Gracias, a todos y todas. Gracias. Chao.